Bien, en este video quiero que revisemos dos instrucciones de nuestro microcontrolador, ¿listo? En lenguaje ensamblador. La primera instrucción es cargar un valor constante, una constante, un número a nuestro registro de trabajo W, ¿sí? Recuerden que nosotros dentro de nuestro microcontrolador tenemos un registro de trabajo que se llama W, ¿vale? Entonces es por medio de este registro que nosotros vamos a hacer las diferentes operaciones aritmético-lógicas. Bien, entonces empecemos. La instrucción es mover, move, la literal o constante, ¿sí? ¿A dónde? ¿A qué registro? Al registro W. ¿Qué literal o qué constante voy a mover? Por ejemplo, en este caso voy a mover el número 0xFF, es decir, el 255 en decimal. Entonces, esta instrucción lo que hace es mover el valor 255, vuelvo y repito, es en decimal, al registro de trabajo W, ¿sí? Compilamos y 0 errores. Bien, vamos a ver este proceso en simulación. Una vez ubicado en nuestro software de simulación, en este caso Proteus, vamos a guardar la simulación. Recomendación: guarden la simulación en la misma carpeta en la que tienen el proyecto, ¿listo? En este caso mi carpeta es mi programa, voy a colocarle el nombre simulación. Aquí lo que vamos a hacer es buscar nuestro microcontrolador 16F84A, aquí está. Sacamos el microcontrolador y lo que hacemos es dar doble clic sobre él y seleccionar nuestro archivo de programa. Entonces miren que como lo guardé en la misma carpeta del código, pues automáticamente me aparecen los programas. Está el archivo hexadecimal, que es el archivo de máquina, el lenguaje de máquina, que es el que se le carga al microcontrolador ya físicamente, ¿sí? En la vida real. Y tenemos un archivo adicional que es un archivo que se llama de debug, de depuración de código. Entonces para la simulación yo les recomiendo que utilicen, los dos funcionan, pero recomiendo que utilicemos el de debug para poder hacer comprobación paso a paso de que nuestro código está funcionando como debe ser. Entonces cargamos este archivo de extensión .conf y presionamos OK. Para poder hacer la simulación paso a paso de nuestro código, en vez de presionar play, ¿sí? Miren que si yo presiono play la simulación está corriendo. En vez de presionar play, lo que voy a hacer es presionar pause. Se me abre la ventana del código. Miren, aquí está mi código, una ventana donde está mi código. Se me abre una ventana donde me muestra los registros del microcontrolador. Y entonces yo aquí lo que voy a hacer es irme a debug, pick CPU y sacar esta ventanita o abrir esta ventanita que se llama registros. En esta ventanita aparece lo que sería el registro W, status, ¿sí? El contador de programa también aparece, por aquí está PC, que es counter program. El registro W en este momentico tiene cargado el valor 29, el puerto A, el puerto B, tris A, tris B, etc. Entonces vamos a ejecutar nuestro código paso a paso. Para eso vamos a dar clic en esta opción, ¿sí? Simulación paso a paso.
clic y miren, vamos a la primera instrucción del programa, que la primera instrucción está en la posición 00 del código o de la memoria de programa más bien. Dice, cargue a W el valor 255 o mueva a W el valor 255. Recuerden, 255 tiene, perdón, el valor W tiene el número 29 actualmente. Ejecuto la instrucción y observen que el registro W pasa a valer 255, es decir, moví al registro W el número 255. Entonces, efectivamente, el código funciona, se ejecutó la instrucción como debía ser. Ahí está. Y entra al main o al loop, perdón, al programa principal que está dentro de este loop, pero pues ahí no hay nada. Entonces se queda ahí. Se queda dando bucles aquí. ¿Listo? Bien. Seguido a esto, vamos a trabajar con una instrucción que se llama... Recuerden que las instrucciones están en la hoja de datos del microcontrolador. Aquí están, mírenlas. Por acá está mover la literal a W. Lo acabé de mencionar. Por acá hay una explicación de cada una de las instrucciones. Y vamos a ver esta instrucción, bit clear, es decir, borrar un bit de un registro. Entonces vamos a borrar un bit, vamos a borrar bit clear F, borrar un bit del registro F. Un registro, cuando aquí hacen mención de un registro F, es un registro cualquiera, ¿listo? Entonces voy a decir que el del registro W borre el bit 0. Entonces, borrar o clarear, podríamos llamarlo así, bueno, está en inglés, ¿no? Borrar o poner a 0 el bit 0 del registro W. Recuerden que el registro W es un registro de 8 bits. Entonces voy a poner en 0 el primer bit, el menos significativo. Compilo y salió un error. No está definido W. A ver. Ahí está, W mayúscula. Bien, vamos a ver. Simulación paso a paso, pause. Vamos, ejecutamos la instrucción. O damos clic en este botón más bien para ejecutar paso a paso el código. Se carga el 255 y no ejecutó no borró el bit. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice la instrucción. bcf clear f. Borra un bit del registro F. Bueno, entonces esta función trabaja con un registro cualquiera, pero entonces no hay acción sobre el registro W. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con el registro status. Entonces verifiquemos inicialmente en qué valor está el registro status cuando corremos nuestro código. Entonces observen que nuestro registro status, el primer bit es un 1. Vamos a poner ese
primer bit en 0. Entonces en vez de hacerlo con el registro W, vamos a hacerlo con el registro status. Compilamos y efectivamente vamos, se carga W el 255 y vamos a darle zoom aquí. Y entonces la siguiente instrucción era BCF borre el bit 0 del registro status. Ahí está, miren. Estaba en 1, pasó a 0. Reiniciemos el código para verlo nuevamente. Voy a hacerlo sin el zoom porque pronto no se ve muy bien. Entonces movemos a W el 255 y borramos el bit 0 que está aquí. Inicialmente está en 1, lo voy a pasar a 0. Ahí está, paso a 0. ¿Listo? Aquí se observa que paso a 0. Entonces esta instrucción nos permite borrar un bit o poner un bit a 0. ¿Sí? Y así como podemos poner ese bit a 0, luego podemos volver a pasarlo a 1. Entonces bit set, ¿sí? Setea, set, bit set, pone a 1 un bit. ¿De quién? Del registro status 0, para volver a poner ese bit en 1. Entonces coloca en 1 el bit 0 del registro status. Aquí era registro status también, ¿no? Ya vimos que sobre el registro W no actúa. Entonces observen. Vamos a darle pause. Recuerden que el bit arranca en 1. Lo ponemos en 0 y luego volvemos y lo ponemos en 1. Entonces, a ver, repitamos el proceso. Carga 255 a W. Pone el bit en 0, ahí se ve. Y luego vuelve y lo pone en 1. Ahí está. Nuevamente, una última vez. Inicialmente arranca en 1. Ahí se ve. Cargo 255 a W. Miren, está en 1. Con esta instrucción lo que va a hacer es pasarlo a 0. Paso a 0. Y con esta instrucción voy a pasarlo a 1 otra vez. Ahí está, paso a 1. ¿Listo? Entonces con estas dos instrucciones nosotros podemos poner ya bien sea un bit en 1 BCF o un bit en 0 BCF. ¿Listo? Estas dos instrucciones van a ser muy útiles para una operación que vamos a hacer en un video posterior. Bien.